Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él. A los 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro; Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes, y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. En este viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, continuamos la lectura continua, versículo tras versículo, del Evangelio según San Marcos. Estamos ya en el capítulo 3 y continuamos la lectura en la primera lectura de la carta a los Hebreos, esta vez en el capítulo 8. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cuál es la enseñanza, como siempre. Y se nos muestra, diríamos, una clave de comprensión en la respuesta que hemos dado al Salmo. Es el encuentro de la misericordia y la fe. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La fidelidad es la fe. Y la fe no es cualquier creencia. Nosotros, los seres humanos, dotados de inteligencia, de razón, de entendimiento, estamos llenos de creencias humanas que hemos alcanzado con el uso de nuestra razón a lo largo de nuestra vida. La fe no es eso. La fe es el encuentro con una persona que nos manifiesta un amor que nos desborda totalmente. Es la persona del Hijo único de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que nos revela quién es Dios y quién somos nosotros. Muchas personas en este tiempo en que nosotros nos ha tocado vivir en este mundo, tenemos mucha confusión sobre eso, porque uno cree que la fe son un conjunto de creencias más. Entonces digo, bueno, creo que la fórmula H2SO4, como ustedes bien saben, es ácido sulfúrico, y eso lo aprendí en la universidad, en el colegio, y también creo que Dios es uno y trino. Entonces hago de Dios un conjunto de preposiciones y creo que eso es la fe. Eso es un error. Por eso es que muchas veces nosotros aprendemos algo de la catequesis, de primera comunión, de confirmación, venimos a misa, aprendemos algunos pasajes del Evangelio y podemos creer que ya tenemos fe. Eso quítenselo de la cabeza si alguno de ustedes lo tiene. La fe es algo distinto. La fe es un don sobrenatural que Dios nos da y que nosotros tenemos que hacer crecer con un trabajo
Y el trabajo principalmente es purificar nuestras creencias. Porque si nosotros no, o mejor, si el Señor no purifica nuestras creencias, nosotros vamos a hacer una mezcolanza de lo que se nos ha revelado acerca de la persona, de quién es Dios y quién somos nosotros, y lo que nosotros tenemos como creencias humanas. Y si es que tenemos algunas prácticas religiosas, vamos a creer que eso es fe. Esa confusión está muy presente en estos tiempos modernos. Claro, no han empezado hace décadas, tienen algunos siglos, 5 siglos más o menos. Y entonces nosotros vivimos en este tiempo y tenemos que estar alertas. Y por eso en el Evangelio se nos dice claramente: Jesús subía a la montaña. ¿A qué montaña estaba subiendo Jesús? No se nos menciona, pero sabemos que Jesús va al Calvario. Es el monte del Gólgota, donde se va a entregar totalmente y nos va a manifestar su amor. Es decir, la fe es el encuentro con el amor de Dios, manifestado en Cristo en la cruz. Y ese amor nos da todo, se da totalmente y nos perdona. Está dispuesto a perdonarnos todo. Pero cuando yo creo que la fe es una mera creencia, entonces creo que el asunto de la fe y el perdón, por ejemplo, es un asunto meramente humano. Y ustedes habrán experimentado en ustedes mismos o en otras personas lo difícil que es perdonar, o es fácil perdonar. ¿Por qué es tan difícil? Porque no es humano. Es un don que viene con la fe, con el amor de Dios. Y entonces cuando yo creo que la fe es una mera creencia, entonces voy a creer que el amor de Dios es un mero amor humano, y voy a creer que perdonar es un asunto de hablar con las personas humanas. Como dice la gente, aclarémonos o hagamos cosas. Y no vamos a entender que es algo sobrenatural, una nueva creación, un don de Dios. Y eso es lo que el Señor nos enseña en este versículo breve, muy profundo de San Marcos capítulo 3, versículo 13. Mientras subía, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Esos llamados somos nosotros y todos los seres humanos que de alguna manera buscamos al Señor. Pero eso no significa que ya nuestra fe esté madura, haya crecido, y mucho menos que nosotros seamos capaces de amar y perdonar como Él perdona. Y entonces eso la Iglesia peregrina lo tiene que tener muy claro, porque generación tras generación lo tenemos que volver a aprender. Eso se llama conversión. Y entonces la primera conversión es la purificación de nuestras creencias, y esas creencias se purifican por el amor de Dios. Y ahí va una enseñanza adicional. El amor de Dios no es algo, no es un sentimiento, no es una fuerza, no es una energía. El amor de Dios es una persona, el Espíritu Santo, que Jesucristo de junto al Padre nos lo envía. Y ahí también tenemos confusiones, porque nosotros a veces invocamos al Espíritu Santo sin saber que estamos llamando a una persona, y esa persona viene no cuando yo la llamo, sino enviado por Jesucristo de junto al Padre. Es decir, cuando yo descubro que soy una familia, la familia de Dios,
que mi familia es más grande y que estamos llamados a amarnos como Jesús nos ama. Y lo primero que constato es que yo no amo así, como Dios me ama, y no perdono como Dios me ama. Y descubro mi verdad, no sé amar como Dios ama, como nos ha manifestado en Jesucristo. Y entonces ahí pido el Espíritu Santo. Y Jesús de junto al Padre nos envía ese amor. Y eso es lo que la Iglesia está llamada a aprender y hacer. Pero cuando creemos que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, algo que nos permite hacer cosas, claro, no entendemos nada. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, nos tiene que hacer de nuevo. Y es lo que dice a continuación. Llamó a los que Él quiso para que estén con Él, para que seamos de Él, para que seamos nuevas criaturas, una nueva creación. A continuación se los dan los nombres de los que han sido enviados a predicar. ¿Y qué es predicar? Predicar no es simplemente hablar, porque nosotros todos hablamos de muchas cosas, algunas personas tienen más capacidad de expresión, tienen dotes de oratoria, lo que ustedes quieran, pero en lo que se trata de la predicación no es, como dicen, tener labia, floro, como dicen ahora comúnmente. La predicación es vivir lo que el Señor nos manda, y eso es vivir el amor. Luego viene lo demás. Pero nosotros ahora, muchas personas dentro y fuera de la iglesia, creen que lo primero es tener una especie de manual de qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer. Es un entendimiento equivocado de los mandamientos de la antigua alianza, de la que nos habla la primera lectura. Cuando nosotros vemos la lista de estos 12, la lista va de Simón Pedro a Judas Iscariote. La lista va, podríamos decir en otras palabras, de uno que lo negó a otro que lo vendió, para manifestarnos, para enseñarnos que nosotros todos, los llamados en la vida presente, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser hechos de nuevo. Pero muchas veces nosotros creemos que no, que ya estamos, simplemente estamos en piloto automático haciendo algunas cosas, etcétera, etcétera, y ya es cuestión de que pase el tiempo, como cuando una mamá, alguien prepara un pastel, agarra, lo pone, todos los ingredientes y luego lo mete en el horno y dice, pues dependiendo del tiempo, 30 minutos, 40 minutos, yo no sé nada, estoy diciéndoles por decir algo, y ya luego a sacar y a comer. ¿No es así? El Señor nos tiene que hacer y nos va haciendo todos los días de nuestra vida. No es que ya mira, ya terminé mi confirmación, ya recibí el sacramento del matrimonio, ya recibí el sacramento del orden, ya el Señor me terminó. No. Tengo que dejar que el Señor me muela, me amase, me hace de nuevo. Y eso no nos gusta. No nos gusta porque en el fondo nosotros queremos un Dios que haga nuestra voluntad. Y ahí nos ayuda la primera lectura en este pasaje del capítulo 8 de la carta a los Hebreos, que hace una comparación entre la antigua alianza y la nueva alianza. Sobre eso, a lo largo de la historia de la Iglesia, se ha hablado mucho, y el pueblo de la antigua alianza también. Algunas cosas que creo que tienen relación con lo que hemos mencionado anteriormente y nos pueden ayudar. La ley antigua, digamos, los 10 mandamientos tienen dos partes.
nos enseña la Iglesia. Los 3 primeros mandamientos referidos al amor a Dios, y del 4 al 10, el amor al prójimo. El amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Y la Iglesia además nos enseña que esos 7 últimos mandamientos del 4 al 10 son ley natural. Es decir, los tenemos nosotros en nuestra naturaleza, pero nuestra naturaleza herida por el pecado, léase egoísta y soberbia, los interpreta a su antojo y hace de estos mandamientos una forma, como se dice coloquialmente, de partir y repartir y yo quedarme con la mejor parte, que es una expresión de un amor herido. Y por eso es que el Señor, esos 3 primeros mandamientos, amar a Dios, no los podemos cumplir si nosotros no nos damos cuenta que el Señor nos ama primero. Amar a Dios es una consecuencia de que yo experimente el amor de Dios. Es decir, yo tengo que recibir el amor de Dios. Dicho de otra manera, tengo que recibir el Espíritu Santo, que me envía Jesús de junto al Padre, que es el don por excelencia. Y ese Espíritu Santo me hace capaz de amar a Dios y por amor a Dios, amar a los que no son amables. Porque la mayoría de las criaturas humanas, si no todas, excepto nuestra Madre Santísima, no somos amables. Diríamos, no merecemos un amor como el Señor nos da. Y en consecuencia, mi corazón tiene que crecer, mi corazón tiene que ser transformado. Necesito un nuevo corazón, una nueva forma de amar. Porque es ese amor el que va a purificar mi entendimiento y va a poner en orden todos mis pensamientos y las cosas que el mundo, a lo largo de la sabiduría humana de los siglos y de los siglos, ha aprendido. Algunas cosas son buenas y a otras son trampas mortales. Pero no es un asunto de contraponer a las ideologías otras creencias, sino es amar. Todo esto es muy teórico, muy teológico, pero tratemos de aplicarlo y tenemos, diríamos, la gracia de que el Señor nos está poniendo ante los ojos de todos nuestros compatriotas lo que está pasando en la familia, diríamos, de los peruanos. En el Perú la mayoría somos bautizados, en consecuencia somos hijos de Dios. ¿Y qué está pasando entre la mayoría de nuestros compatriotas? Hay unidad, hay amor, hay reconciliación, hay verdad en las palabras que se dicen, o por el contrario, como todos vemos, creo, hay violencia, hay mentira, hay engaño, hay hipocresía y hay el deseo de uno imponerse al otro. ¿No es así? ¿Por qué es eso? ¿Porque hay que hacerle caso a alguno de los dos grupos? ¿Porque tenemos que refundar el Estado? Porque nos falta el Señor. Y a pesar de que somos bautizados, nuestras creencias humanas, de naturaleza política, en lo que entendemos de lo que es la justicia, lo que es la libertad, lo que es la economía, lo que sea, hace que nuestra fe se subordine a esas creencias. ¿O no está pasando eso?
dentro y fuera de la iglesia. Y por eso incluso dentro de la iglesia estamos divididos. Y unos dicen, vamos por acá, otros vamos por allá. Y entonces, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Hasta ver una lucha fratricida, a ver quién gana? Ahí encontraríamos un camino de reconciliación y de paz. No, lo que va a pasar es que al cabo de un tiempo, nuevamente lo mismo. Y así, en realidad, podríamos pasarnos, como decía Nietzsche, en ese eterno retorno, uno subiendo, cuando creemos que ya vamos a alcanzar, volvemos al principio. Y por eso, queridos hermanos, nosotros que hemos recibido el don de la fe, que probablemente no le hemos cuidado, que probablemente le hemos, entre comillas, presumidamente asumido que ya la tenemos, necesitamos conversión, necesitamos llenarnos del amor de Dios para ayudar a los que no van a buscar al Señor y creen que este problema es jurídico, que este problema es militar, este problema de quién tiene más poder. Este es un problema simplemente de orden o de Estado de Derecho, que definitivamente son avances en la construcción de la vida en común, pero ya sabemos que eso no resuelve, porque si no, veríamos en sociedades supuestamente más avanzadas, supuestamente donde la separación de poderes, donde las leyes supuestamente se cumplen. Eso ya estaría funcionando. Pero estamos en simultáneo, diríamos, a nuestra visión local, viendo una realidad global. Y en el mundo, los bloques se están enfrentando y casi la conclusión que escuchaba en este foro de Davos que daban, entre comillas, los expertos es: mira, acá necesitamos poner más fuerza, más armas, etcétera, porque si nosotros no los debilitamos al máximo, no podemos negociar. Es decir, el diálogo armado, el diálogo con la pistola en la mano, con el cuchillo, con la piedra, eso no es el amor de Dios. Y podemos nosotros caer fácilmente y creer que el problema es, bueno, apoyemos a unos para que ganen y se impongan a los otros. Nosotros, como nos decía el apóstol San Pablo, no somos de Cefas, ni somos de Apolo, ni somos de Pablo, somos de Cristo. Y a Él es al que tenemos que levantar la mirada y pedir que Él, porque Él lo puede hacer, sin necesidad de marchas, de piedras y de tanquetas, hacernos de nuevo, porque tenemos un don, porque somos bautizados y escondido en lo más profundo de nuestro ser está el amor de Dios. Lo que falta es que se despliegue. Supuestamente nosotros lo entendemos mejor, supuestamente nosotros lo vivimos mejor, pero ese supuesto hay que quitarlo y mejor hay que ponerlo en el Señor, a todos nuestros hermanos y a nosotros mismos, porque si no, terminaremos despedazándonos entre nosotros. Y claro, que eso que en el plano público y político podemos observar y de repente nos perturba, hay que ver qué está pasando también en el plano familiar. También entre nuestras familias, dentro de nuestras familias, ya no por diferencias entre comillas políticas. Vemos que hermanos, que esposos, que hijos también están divididos en la mayoría de los casos. Y ahí no es solamente ideologías políticas, sino es que no sabemos amar. Nos falta el amor de Dios, nos falta Jesucristo. Y Él viene hoy una vez más
¿A quién más vamos a ir? O lo acogemos o lo rechazamos. Así lo rechacemos, Él seguirá siendo fiel y Él seguirá esperando a que nosotros abramos el corazón. Está a la puerta y llama. Vamos a pedirle al Señor que nos cure, que nos sane, que nos haga de nuevo, que el Espíritu de amor, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Y como hacemos normalmente los sábados, vamos a hacer una excepción por estos próximos sábados. Y lo haremos este viernes, hoy, y lo haremos también el próximo viernes. Vamos a administrar el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es ese sacramento? Es alguien porque tiene una enfermedad física, le ayuda a esa persona. Es alguien porque tiene algún problema emocional, psicológico, le ayuda a esa persona. Es alguien porque los años, la enfermedad, el cansancio, ya le están quitando todo ánimo y esperanza de una vida nueva, le ayuda a esas personas. Pero nos ayuda a todos nosotros descubrir que la enfermedad más grave que tenemos es rebelarnos contra Dios. Y la rebeldía contra Dios no la tenemos tan clara porque se esconde en nuestro corazón. Y el Señor viene hoy una vez más a nosotros que nos ha llamado desde el bautismo y desde la vida natural que nos dio como don a través de nuestros padres. Quiere curarnos, quiere sanarnos, quiere que nosotros seamos sus testigos y que experimentemos su amor. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima que esta unción, que es el Espíritu Santo en nuestros corazones, haga esa obra que el Señor quiere realizar y nosotros acojámoslo con docilidad, con fidelidad, para que nuestro corazón pueda ser misericordioso. Y así tengamos nueva vida, la vida de los hijos de Dios. Que así sea.